Buenos días para todos. Dios les bendiga y que cada día nos revele y perfeccione su propósito eterno. A través de espacios como este, espacios grandiosos como este de palabras para una vida abundante. Es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de este medio. El día de hoy quiero invitarlos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Desde el verso 1 hasta el verso 8, dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en griego significa mártir. No se refiere solamente al hecho de predicar o de discursar. Esto está más relacionado con una actividad o con una profesión, el arte de predicar. Ser testigo va más allá. No se testifica solo con palabras. Es algo que involucra, que compromete la vida. Es con nuestro vivir, aún gastando nuestras vidas en función de esta responsabilidad. Y si fuese necesario entregar la vida por esta causa, debiera darse. Ese es el ejemplo de Jesús. Eso es lo que Él transmitió a sus discípulos. Por tanto, sus discípulos están viviendo, según el texto, un proceso, están siendo formados, instruidos por su maestro. Están recibiendo el impacto de la vida de su líder, para luego enfrentar con la ayuda y la solvencia del Espíritu Santo todo un trabajo, enfrentar la gran responsabilidad, la honrosa pero peligrosa responsabilidad para ese tiempo de ser testigos del que fuera su maestro por un espacio aproximado de 3 años. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué misión tan importante y vital para el proceso de todo un programa salvífico para todos los seres humanos! Que estos hombres fueran testigos de primera mano de su ministerio, de su obra, de su compromiso con la causa de Dios, de su entrega y de su muerte, y desde luego de la resurrección. Muerte como el resultado de enfrentar una causa. Esa es la muerte que le llega al Señor Jesús. La causa que defendía es la causa de Dios, el programa de Dios, que llega a la vida de Jesús producto de una disciplina de estudio de las Escrituras. Es una claridad que le permite al Señor Jesús establecer la diferencia entre el propósito de Dios y un programa religioso decadente de su pueblo y de la religión judía. Jesús, consciente de todo esto y movido por la necesidad de su pueblo, decide echar sobre sus hombros
la responsabilidad de guiar a su gente. Esto lo llevó a enfrentar sobre todo el poder religioso de su época, y esto es lo que lo lleva a la cruz y a la muerte. No sin antes hacer un trabajo con un grupo pequeño de hombres que eran sus seguidores más cercanos, sus discípulos, llevándolos al compromiso de ser testigos de todos estos hechos. Y vaya que lo hicieron. Estos hombres se comprometieron de tal manera que terminaron entregándolo todo, hasta sus vidas, dejándonos un legado y una responsabilidad. Por eso hoy nos corresponde a nosotros ser testigos, nosotros que hemos recibido el impacto de su testimonio a través de este evangelio. Como lo dice en el versículo 8, en el cual quiero centrarme en esta reflexión, y sobre todo en este mes particular que es el mes misionero de nuestra iglesia. Dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice directamente a ellos, sus discípulos, les dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, aquí, en este territorio, en este tiempo. Y desde luego aquí aparece la frase que nos involucra a nosotros: y hasta lo último de la tierra. Por eso hoy nos corresponde a nosotros ser testigos. Nosotros que hemos recibido el impacto de su testimonio, del testimonio de esos hombres, discípulos de Jesús, y que para este tiempo hemos recibido nosotros a través del Evangelio. Ellos lo recibieron de su mentor y maestro, todo ese impacto de su vida y de ministerio. Lo asimilaron, lo vivieron y nos lo entregan a nosotros plasmado en todo el Nuevo Testamento, pero en especial en los 4 evangelios. Por eso, al igual que ellos, los apóstoles, en su tiempo, nosotros nos convertimos hoy en testigos. Ellos en su tiempo y para su mundo, la sociedad de aquel entonces. Y nosotros para este nuestro tiempo, para este nuestro mundo, testigos entonces ante un mundo que no conoce a Dios, pero que necesita conocerlo. Hermanos, la gente hoy habla mucho de Dios, tiene mucha información acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Es un mundo que es antagónico al carácter de Dios, es decir, un mundo que es contrario a esas virtudes todo el tiempo manifestadas por Él. Un Dios santo, justo, bueno, amoroso. Y es aquí donde podemos ver la tarea primordial de la iglesia de la cual somos parte todos nosotros, y es ser testigos de la obra de Dios que se expresó en Cristo Jesús para salvación de este mundo. Por eso, todo cristiano es llamado a ser un testigo de la obra de Dios en Cristo. El punto es que un testigo es alguien que conoce un hecho y puede testificar de ese hecho. Pero un testigo puede ser también algo que sirva de recordatorio de alguna cosa importante, y es una figura que el texto bíblico utiliza. De hecho, es interesante notar que la palabra testigo en hebreo proviene de una raíz que significa decir vez tras vez. De ahí que se aplique a cualquier cosa que sirva como recordatorio de algo, como el altar que erigieron las tribus de Gad, Rubén y Manasés al otro lado del Jordán, y que se encuentra
registrado en el libro de Josué en el capítulo 22, versículos 26 al 28. Dice así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos o los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Ese altar no podía hablar, pero servía como un testimonio, como un testigo saliente del compromiso de este pueblo de no apartarse de su Dios. Todo esto, que aplicándolo al creyente, podemos decir que un testigo es una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor sean forzados a pensar acerca de Dios. Y por tanto, donde un cristiano se ubica, donde un cristiano se para, allí hay un altar erigido. Hermanos, vivimos en medio de un mundo que no conoce a Dios y que como que no lo acepta, no lo asimila. Como dice el salmista, que los impíos no tienen a Dios en sus pensamientos. Eso lo dice el salmista en el Salmo 10, capítulo 4. Dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero Dios entonces tiene un pueblo y este es el trabajo nuestro. Dios entonces tiene a un pueblo en el mundo para que a través de ese pueblo los hombres se vean forzados a escuchar acerca de él, de ese Dios. No estamos aquí, mis hermanos, para conquistar cosas. No estamos aquí para lograr algunas cosas en este mundo. Ahora que viviendo en este mundo Dios nos permita adquirir cosas, eso debe llevarnos a pensar qué quiere hacer Dios a través nuestro. ¿Qué quiere hacer Dios a través de nosotros cuando nos da esas cosas? ¿Qué busca Dios? ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos en este mundo? Dice el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16, dice que los creyentes llevan consigo un aroma inconfundible, el aroma del conocimiento de Dios. Para algunos resultamos olor para muerte y para otros olor de vida y para vida. El punto es, mis hermanos, que no podemos pensar en pasar desapercibidos en este mundo. Un cristiano no debe pasar desapercibidamente. Dicho por Jesús en Mateo 5:14, somos la luz del mundo. Estamos en un mundo para mostrar con nuestros hechos que nuestro Dios merece ser conocido, que nuestro Dios merece ser servido, amado y obedecido. Ese es el testimonio que debemos dar. El cristiano debe preguntarse en toda situación entonces, ¿cómo puedo yo como cristiano dar testimonio de Dios? ¿Cómo puede un cristiano ser testigo
en medio de condiciones difíciles, por ejemplo, en medio de una enfermedad. ¿Cómo puedo yo ser testigo de Dios y de su obra en Cristo Jesús en medio de un problema económico? ¿Cómo puedo yo ser testigo de Dios y de toda la obra salvadora manifestada en el Señor Jesucristo en medio de un conflicto personal? ¿Cómo testificar en el proceso de crianza y educación de mis hijos? ¿Cómo ser un testigo en el trato que le doy a mi esposa? En especial en este tiempo en el que estamos confinados en nuestras casas, de pronto viviendo todos estos días en un espacio limitado, donde pueden aflorar muchas cosas que antes no afloraban debido a esta convivencia tan cercana. ¿Cómo puedo yo ser testigo de Dios y de Cristo en el negocio que yo tengo, en los negocios que yo hago? ¿Cómo moverme honestamente en todo esto, así no gane dinero, así no me enriquezca, haciendo estos mis negocios? Y teniendo claro que la verdadera ganancia en esa actividad es dar testimonio de Cristo. Ninguna área entonces de nuestra vida debe quedar fuera de esta perspectiva. Para eso estamos aquí y eso es lo que debemos hacer. Hermanos, si profesamos ser cristianos, debemos entender que la forma como vivimos, como enfrentamos la vida, nuestra disposición, nuestro ánimo, todo eso testifica de Dios. Esa es nuestra misión. Eso demuestra que somos agradecidos con la obra de Dios manifestada en Cristo. Yo los invito a mis hermanos en este tiempo a que reflexionemos acerca de esto. De qué manera usted y yo como iglesia, y en especial, insisto, en este mes misionero, enfrentando las situaciones particulares de este nuestro tiempo y de este nuestro mundo, podemos ser testigos fieles de esa obra salvadora de una manera grandiosa, generosa, que Dios nos ha venido expresando en todo este tiempo. Los invito entonces a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cumplir con esta misión, que nos capacite cada vez más para pararnos firmes y decirle al mundo que hay un Dios que está presente en este tiempo, que es vigente para esta época y que nos está salvando. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, te damos gracias por todas estas cosas que tú nos has permitido conocer. Gracias por revelarnos la maravillosa personalidad de Cristo Jesús a través de este precioso evangelio y de la iglesia. Ayúdanos a colocar la mirada en Él, a seguir su ejemplo. Ayúdanos a mirar ese modelo extraordinario que es Cristo Jesús. Ayúdanos a levantar la mirada de las cosas comunes, a desprendernos de todo aquello que nos enreda, que nos entretiene. Necesitamos, Señor, ser libres para poder testificar de ti a este mundo que te necesita, un mundo al que tú quieres revelarte, y nosotros somos los instrumentos para esta tarea. Ayúdanos a estar firmes y dispuestos y a dar la medida. Gracias por tan honrosa tarea y ayúdanos a cumplirla fielmente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.